Heute Morgen feiern wir gemeinsam das Pfingstfest. En esta mañana celebramos Pentecostés. Die Spieler haben uns all überrascht und erfreut. Los músicos nos han hecho una sorpresa y nos han alegrado. Und noch schöner wird es sein, wenn der Heilige Geist heute Morgen in unsere Häuser kommt. Y cuanto más bueno sería que el Espíritu Santo llegue a cada hogar. Und wenn wir ihn merkbar und spürbar erfahren in unsere Herzen. Y en especial si los sentimos y los recibimos en nuestro corazón. Lass uns einleitend jetzt lesen aus Apostelgeschichte 1 von Vers 4 bis Vers 14. Leemos para la introducción en Hechos, capítulo 1, del versículo 4 al 14, donde nos dice la palabra de Dios así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Wir haben jetzt gelesen über Jesu Himmelfahrt. Hemos leído sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Als erstes habe ich das gewählt, weil wir leider den Himmelfahrtstag nicht gemeinsam feiern konnten. En primer lugar, he elegido este tema porque el día justo no lo pudimos celebrar en forma conjunta. Der Himmelfahrt Jesu ist ein wichtiges Fest für Kinder Gottes. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo es un día especial para nosotros, hijos de Dios. An diesem Tag sprach Jesus ja seine letzte Worte hier auf dieser Erde. En este día, Jesús habló sus últimas palabras aquí en la tierra. Und immer sind letzte Worte von jemand, der von uns geht, wichtig zum Nachdenken. Y siempre son importantes para nosotros las últimas palabras de una persona de la vida. Wie viel mehr die Worte Jesu, die als letztes gesagt hat. Cuanto más las palabras de nuestro Señor Jesucristo,
cuando las dijo. Die Botschaft war eigentlich die Kraft des Heiligen Geistes oder die Taufe mit dem Heiligen Geist. El mensaje fue el bautismo del Espíritu Santo o la fuerza del Espíritu Santo Und den Auftrag, Zeugen zu sein bis an das Ende der Welt. y el mandamiento de ser testigos al mundo. Und doch gab es eigentlich an dem Himmelfahrtstag noch eine Botschaft aus dem Himmel. Y a la vez hubo un mensaje más del cielo. Wir lasen von zwei Männern in weißen Kleidern, wir sagen Engel, Hemos leído de dos hombres con vestiduras blancas, nombrados ángeles, die fragten den Jüngeren, was schaut ihr zum Himmel? preguntándoles desde los cielos, ¿qué miran al cielo? Viele Kinder Gottes schauen vielleicht zu viel zum Himmel. Muchos hijos de Dios quizás miran mucho o demasiado al cielo. Ich will das erklären. Y yo les quiero aclarar. Was steht ihr da? Fragten die Engel und schaut zum Himmel. Les preguntaron los ángeles, ¿qué están mirando hacia el cielo? Als ob sie sagen wollten, geht an die Arbeit. Como diciéndoles, vayan al trabajo. Und manchmal empfinde ich so, wenn man die Gebete der Kinder Gottes hört, Y es como a veces escuchamos las oraciones de los hijos de Dios. sie sprechen viel über den Himmel und bereiten sich vor für den Himmel. Ellos hablan mucho sobre el cielo y se preparan para el cielo. Sie verlangen auch nach dem Himmel, aber es irgendwie eine Furcht, dass sie nicht in den Himmel kommen. Y piden también para el cielo, pero hay como un temor en no llegar al cielo. Als ob sie Gott dienen, um in den Himmel zu kommen. Como si sirvieran a Dios solo para llegar al cielo. Liebe Geschwister, dann sind wir abgelenkt. Entonces, estamos desviados. Abgelenkt von unserer eigentlichen Aufgabe hier auf Erden. Desviados de nuestra responsabilidad verdadera aquí en la tierra. Wir sollten erfüllt mit dem Heiligen Geist unseren Auftrag erfüllen. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades o deberes estando llenos del Espíritu Santo. Und das war das letzte Wort Jesu. Y esas fueron sus últimas palabras. Ihr sollt meine Zeugen sein bis an das Ende der Welt. Sean testigos o mis testigos hasta el fin de la tierra. Also es geht an erster Stelle nicht darum, um in den Himmel zu kommen, Por eso no se trata en primer lugar solamente llegar al cielo, aber es geht darum, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes hier auf dieser Erde Zeugen sind. sino se trata mediante la fuerza del Espíritu Santo que seamos testigos. Und wenn wir diese Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, erfüllen, Y cumplir esta responsabilidad que nos ha dado Dios, so wie der Herr es von uns verlangt, así como el Señor nos pide, dann werden wir am Ende des Lebens hören, entonces al final de nuestra vida escucharemos: komm hinein, du treuer Knecht, du treue Magd, und erreiche jetzt das Reich des Himmels. ven fiel y será dado lo que te corresponda. Und nun finden wir auch diese Jünger, als wahre Jünger Jesu, gehorsam, indem sie zurückgehen nach Jerusalem. Y así encontramos estos discípulos obedientes volviéndose a Jerusalén. Also sie haben die Botschaft am Himmelfahrtstag von den beiden Engeln gut verstanden. Podemos decir que han entendido perfectamente el mensaje oído desde el cielo en esa oportunidad. Nicht nur stehen und zum Himmel schauen, No solamente estar de pie mirando hacia el cielo, sondern zurückkehren nach Jerusalem, heißt es in Vers 12. sino volviéndose a Jerusalén. Sie kehrten zurück nach Jerusalem. Ellos volvieron a Jerusalén Und Vers 14 sagt dann, diese alle verharrten einmütig im Gebet. y, como nos dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dann sind wir eigentlich gleich bei dem Gedanken für diesen heutigen Tag. Y entonces llegamos al verdadero pensamiento para este día.
Es heißt hier, sie waren alle beharrend, einmütig im Gebet. Nos dice, todos ellos perseveraban unánimes en oración. Wir könnten sagen, das Thema ist Beten um den Heiligen Geist. Podríamos decir, el tema es orar por el Espíritu Santo. Wie wichtig ist hier jedes Wort, lieber Bruder, liebe Schwester. ¿Cómo leemos cada palabra, queridos hermanos? Vielleicht eine Gewissensfrage. Quizás una pregunta. Bist du bei diese alle? ¿Estás tú cumpliendo con todo esto? Es heißt doch, diese alle waren beharrend, einmütig im Gebet. Y aquí nos dice, todos ellos perseveraban unánimes. Alle einmütig, beharrend im Gebet. Todos unánimes, perseverando en oración. So haben wir Ursache, um den Heiligen Geist zu empfangen. Y es la única oportunidad en recibir así el Espíritu Santo. Heute feiern wir sozusagen den Geburtstag der Gemeinde. Y podríamos decir, hoy así celebramos el cumpleaños de la iglesia. Vielleicht muss ich erst sagen, die Gemeinde ist immer gewesen. Podríamos decir también que la iglesia siempre estuvo presente. Vor Grundlegung der Welt war die Gemeinde schon bei Gott. Antes de la fundación del mundo ya estuvo la iglesia. Aber hier wird die Gemeinde auf Erden örtlich sichtbar. Pero aquí es visible en ese lugar. So sagen wir der Geburtstag der Gemeinde. Por eso podemos nombrar el cumpleaños de la iglesia. Darum auch so ein wichtiges Fest für uns. Por eso también una fiesta tan importante para nosotros. Und schon vorbereitet durch den Spielern. Y anticipando por los músicos. Übrigens auch schon am letzten Mittwoch, als wir angespornt wurden zu beten. Como así también fuimos llamados a la oración ya el miércoles. Solches nehme ich dankbar als Leitung des Heiligen Geistes aus Gottes Hand. Y eso también lo tomo como agradecimiento guiado por el Espíritu Santo. Und nun ist der Tag des Pfingstfestes erfüllt, heißt es in Kapitel 2, Vers 1. Y como lo dice en capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, nos dice, Und sie waren noch immer alle einmütig zusammen. estaban todos unánimes juntos, nos dice. Immer diese Elemente, alle einmütig, beharrend im Gebet. Siempre estos elementos, juntos, todos unánimes. Dann kommt der Heilige Geist, auch in 2020. Entonces llega el Espíritu Santo, también en el 2020. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann ist das merkbar. Y cuando el Espíritu Santo llega, también es percibido. Hier heißt es ein gewaltiges Brausen, hier ist von Feuer die Rede und die Menschen wunderten sich. Aquí nos dice un movimiento, un viento recio que soplaba, un estruendo, nos dice aquí, viniendo del cielo. Vielleicht lesen wir in Apostelgeschichte 4 von Vers 23 von noch so einer Art Stunde. Quizás podríamos leer en Hechos capítulo 4 también algo similar. Von Vers 23 an nenne ich einige Verse. Podríamos nombrar algunos versículos, pero en especial el 23. Ihr könnt sie gerne zu Hause nachlesen. Y eso, esto también lo podían leer con mucho gusto cada uno en casa. Hier ist Petrus und Johannes, die entlassen sind aus dem Gefängnis. Aquí puestos en libertad, el apóstol Pedro. Und sie kommen bei den Geschwistern. Und dann heißt es, dann erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Alzaron unánimes sus voces hacia Dios. Wiederum diesen Basis, dieses Fundament, zusammen einmütig beten. Y nuevamente estas bases en forma conjunta o unánime
levantar nuestras voces. Ein wunderbares Gebet, wert zu lesen und nachzudenken. Una verdadera y hermosa oración, y cuán bueno volver a leer en casa. Zum Beispiel sagt es in Vers 27, dass Gott alles tut, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat. Como nos dice en especial el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Welch eine Erkenntnis, wenn Gott uns davor die Augen erleuchten kann. Cuán importante visión ver en esto. Wenn etwas in unserem Leben geschieht, wie diese Woche bei Jamile, Cuando en nuestra vida se nos ocurre o sucede algo, como el caso de la hermana Jamile, wenn wir dann zum Beispiel empfinden, dass das der Ratschluss Gottes zuvor bestimmt hat. cuando podríamos decir ya la voluntad de Dios anticipadamente ya estuvo presente. Und hier handelte es sich um sehr wichtige Angelegenheiten. Y aquí se trata por oportunidades muy importantes. Ihre Prediger Johannes und Petrus waren im Gefängnis gewesen. Estos apóstoles ya evangelistas, Juan y Pedro, estando en la cárcel. Was blieb ihnen zu tun, als zu beten? Y no les quedaba otra que orar. Und dann heißt es in Vers 31, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte. Y nos dice, cuando ellos alzaron sus voces, se movió el lugar. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Como nos dice en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Waren sie nicht schon erfüllt mit dem Heiligen Geist? ¿Ya no fueron ellos ya llenos, ungidos por el Espíritu Santo? Kennen wir solche Erfahrungen? ¿Conocemos estas experiencias? Wenn man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist Cuando ya estamos llenos del Espíritu Santo und sozusagen solch eine bewegte Stunde miterlebt, y así unas horas de movimiento vividas, dass man empfindet, aufs Neue so belebt zu werden durch den Heiligen Geist. que podemos sentir una renovación, un avivamiento en nosotros nuevamente. Liebe Geschwister, die brauchen wir sehr, solche Momente. Queridos hermanos, eso lo necesitamos mucho. Ich danke Gott, dass ich bezeugen kann, dass ich solche Versammlungen öfters miterlebt habe. Puedo testificar o agradecer a Dios que he vivido así unas horas de movimiento, Dass die Stätte sich bewegte. que el lugar se movía. Ich meine nicht die Kapelle, nicht die Wände, No me refiero a las paredes o la iglesia en sí, aber die Gemeinde wurde bewegt. pero la iglesia fue o estuvo en movimiento, Sie wussten und wir wussten alle, hier ist Gott. donde sabíamos todo, aquí está Dios. Und mein Herz wurde so bewegt, dass ich wusste, hier ist der Heilige Geist. También mi corazón se había movido, donde podíamos saber perfectamente, aquí está el Espíritu Santo. Solche Erfahrungen brauchen wir sehr. Estas experiencias necesitamos muchísimo. Beten um den Heiligen Geist. Orar por el Espíritu Santo. Was sagt Jesus eigentlich in die Bergpredigt über den Heiligen Geist? ¿Qué nos dice en realidad Jesús ya en el Sermón del Monte sobre el Espíritu Santo? Von Januar an beschäftigen wir uns doch schon mit der Bergpredigt. Desde enero ya venimos contemplando o iniciamos con el Sermón del Monte. Und jetzt möchte ich eigentlich aufs Neue wieder die Jugend ansprechen Y ahora nuevamente quiero hablar a los jóvenes. und zu sagen, versucht mal zu behalten, ganz einfach. Y ahora les podría decir, traten de memorizar. Es muy simple. Matthäus 7, Vers 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Einfacher geht's nicht. Más simple no da. Bittet und es wird euch gegeben werden. Pedid y se os dará. Und das wiederholt Jesus noch einmal, denn der Bittende empfängt. Y nuevamente, In Vers 8. y nuevamente pronuncia Jesús, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Also der Bittende, der im Gebet bleibt, beharrend ist im Gebet.
el que pide, el que permanece en oración. Und dann sagt Jesus in Vers 11 so: Como así también nos dice el versículo 11. Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmelen ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Und diesen Text lese ich jetzt aus Lukas 11. Y este texto también lo puedo leer en San Lucas, Da geht es auch um die Bergpredigt, capítulo 11. Vers 13. Das sind die gleichen Gedanken. También son los mismos pensamientos sobre el sermón del monte. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern guten Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Also das Gute, was Matthäus schreibt, O sea, lo bueno que escribe San Mateo das ist der Heilige Geist, wie Lukas es schreibt. es el Espíritu Santo como lo escribe San Lucas. Und Geschwister, das wissen wir, denke ich schon, dass es nichts Besseres gibt im Leben als der Heilige Geist. Y sabemos, queridos hermanos, que no hay cosa mejor que el Espíritu Santo. Das Allerbeste, was Gott uns schenken kann, ist den Heiligen Geist. Lo mejor que nos puede regalar Dios es el Espíritu Santo. Es wird in die Bibel auch die Salbung genannt. También es nombrado unción en la Biblia. Und das finden wir nochmals in 1. Johannes, Kapitel 2. Y eso lo encontramos en Primera de San Juan, capítulo 2. Da heißt es in Vers 20 so: Nos dice el versículo 20, Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Also wer den Heiligen Geist hat, der weiß alles. O sea, el que tiene Espíritu Santo sabe todas las cosas. Nein, sagen wir, einer weiß alles und das ist Gott. Y no decimos nosotros, solo uno sabe, Dios, todas las cosas. Aber durch den Heiligen Geist wissen Kinder Gottes alles, wie Gott zu dienen. Pero mediante el Espíritu Santo, los hijos de Dios saben todas las cosas, cómo servir a Dios. Ich weiß alles, was Gott von mir verlangt. Yo sé todo lo que Dios pide de mí. In diesem Moment. En este momento, Ich weiß eigentlich sehr wenig. yo en realidad sé muy poco. Je mehr die Jahre zunehmen und ich die Bibel lese, umso mehr erkenne ich, wie wenig ich weiß. A medida que van pasando los años y uno conociendo la Biblia, podemos decir cuán poco sabemos. Im Großen Ganzen. Ich hoffe, dass ihr das recht versteht. Creo que lo entiende, lo interpreta bien en general. Wenn es um die Weisheit Gottes geht, dann wissen wir, weiß ich wenigstens noch wenig. Cuando se trata en la sabiduría de Dios, yo personalmente puedo decir cuán poco sé. Aber ich weiß alles, was ich heute wissen muss. Pero sé todo lo que hoy debo saber. Und das Schöne ist, dass ich weiß, dass ich noch manches lernen kann. Y lo lindo es saber que cuánto puedo aprender todavía en estos Das macht das tiempos. Gottdienen so schön, so herrlich. Y eso lo hace hermoso, bello, el servicio a Es Dios. ist wunderbar, ein Jünger Jesu zu sein. Es maravilloso ser un siervo o un discípulo de Jesús. Mit dem Meister zu wandeln. Para seguir a Cristo. Einen anderen Ausdruck als erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Otra expresión es ser lleno del Espíritu Santo. Sich durch den Heiligen Geist leiten zu lassen. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. In Vers 27 sagt Johannes gerade noch so: Y en el versículo 27 nos dice el apóstol San Juan así: Und ihr, die Salbung, die ihr von dem empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Sondern wie die Salbung euch über alles belehrt.
así como la unción misma os enseña todas las cosas. Jetzt werden wir uns fragen, warum müssen wir noch zur Versammlung kommen? Y ahora podemos preguntarnos entonces, ¿para qué asistir a los cultos todavía? Aber ich meine, als Kinder Gottes verstehen wir, was hier gedacht ist. Pero yo creo, como hijos de Dios, entendemos lo que aquí se refiere. Wir brauchen die Versammlungen und das merken wir in dieser Corona-Zeit mehr denn je. Y sabemos que necesitamos las reuniones, y aún cuanto más en estos tiempos del coronavirus nos damos cuenta. Wie verlangt unsere Seele nach die Gemeinschaft der Kinder Gottes? Cuánto anhela nuestra alma las reuniones de los santos. Gemeinsam singen, beten und lernen auch, wie man Zeuge sein kann. Orar juntos, cantar juntos, estar juntos y así poder aprender cómo seguir a Cristo. Aber im Grunde genommen, lieber Bruder, liebe Schwester, Pero como base o fundamento, wenn es um mein Seelenheil geht, um meine Verbindung mit Gott, pero cuando se trata en nuestra comunión o relación con Dios, dann brauche ich niemand, der mich belehrt, no necesitamos a nadie que nos enseñe. wenn der Heilige Geist in mich wohnt. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Diese Salbung belehrt mich in allem. Esta unción me enseña en todas las cosas. Und Johannes schreibt dann noch weiter, er belehrt uns, so bleibt in ihm. Y como nos dice el apóstol San Juan, Él nos enseña y eso nos permanecemos en Él. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Y solo como hijos permanecemos en Él. Merken wir die Liebe in seinem Herzen für Gottes Volk. Vemos el amor de Dios hacia el pueblo de Dios. Vielleicht ist das die letzte Frage für heute. Quizás la última pregunta para esta mañana. Paulus hat mal gefragt in Epheser, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? El apóstol Pablo le preguntó a los efesios, ¿han recibido el Espíritu Santo después de la conversión? Sie wussten noch nicht von dem Heiligen Geist. Y ellos nada sabían sobre el Espíritu Santo. Es fehlte an Belehrung. Y también les faltaba enseñanza. Aber wie wissen wir, ob wir den Heiligen Geist empfangen haben? Pero ¿cómo podemos saber cuándo recibimos el Espíritu Santo? Einfach, ihr Lieben, diesen Geist bezeugt mit unserem Geist. Muy simple, queridos hermanos amados. El Espíritu mismo avisa a nuestro espíritu. Oh, vielleicht noch ein Beispiel. Wie weiß ich, ob ich den Heiligen Geist habe? Otro ejemplo más simple. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Jesus würde sagen, an die Frucht werdet ihr erkennen. Jesús respondería, mediante los frutos ustedes lo reconocerán. Liebe, Amor, Freude, alegría, Frieden, paz, Langmut, Freundlichkeit, benignidad, Treue, Glauben, fidelidad, fe, Selbstbeherrschung. dominio propio. Kennst du diese Frucht? ¿Conoces estos frutos? Hast du gemerkt im vergangenen Jahr, dass es in dir gewachsen ist? ¿Has notado de aquí o del año pasado hasta aquí que has crecido espiritualmente? Verstehst du heute mehr, was es meint zu lieben? ¿Entiendes hoy más cómo amar? Ist die Freude größer? ¿Es la alegría aún mayor? Der Frieden, die Geduld ¿La paz, la paciencia? zugenommen? Kannst du dich besser beherrschen? ¿Has crecido? ¿Tienes dominio propio? Das ist die Frucht vom Heiligen Geist. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Und wenn es fehlt, lieber Bruder, liebe Schwester, Y si falta, querido hermano, querida hermana, bete um den Heiligen Geist. ora y pide por el Espíritu Wenn du Santo. keine Klarheit hast, Si tú no tienes claridad, wir haben es Mittwoch schon gehört, ya hemos escuchado el miércoles, bete um den Heiligen Geist. ora por el Espíritu Santo. Und der Vater, der in dem Himmel gute Gaben gibt, Y el Padre de los cielos que tiene dones, wird den Heiligen Geist geben, denen, die ihm darum bitten. les dará el Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidan. Liebe Gemeinde, ich wünsche euch ein gesegnetes Pfingstfest. Querida congregación, les deseo una bendecida o un bendecido día de Pentecostés. Zu Hause in euren Häusern die Gegenwart des Heiligen Geistes.
en casa, en vuestros hogares, la presencia del Espíritu Santo. Das Gebet um den Heiligen Geist La oración por el Espíritu Santo. oder die Freude in die Früchte des Heiligen Geistes. O por la alegría en los frutos del Espíritu Santo. Und noch mehr in der Gewissheit, dass wir das nächste Jahr, so Gott will, wieder zunehmen können, wachsen, dass es viel mehr in uns Frucht bringt. Y cuanto más en tener la convicción de que de aquí a un año hemos crecido y hemos traído mucho más frutos. Das kann in 2020 Eso se puede en 2020. ein gesegnetes Pfingstfest. Un bendecido día de Pentecostés. So Gott will, bis zum nächsten Mal. Si Dios así lo quiere, hasta la próxima. Música